Hola, ¿qué tal? Qué gusto reencontrarme con ustedes y compartirles este contenido de hoy. Eh, Normalmente escuchamos dichos que dicen que lo bueno viene en frasco pequeño. Recuerdo también cuando pedimos alguna cosa por internet, lo vemos de una dimensión, un tamaño grande, pero cuando nos llega es mucho más pequeño de lo que pedimos. Y ahí nos decepcionamos, generando un sentimiento no muy agradable, ¿no? Eh, y, y así es un poco también lo de la dimensión pequeña, es algo que se relaciona muchísimo con la vida en Dios, en el Espíritu, en su reino. Dios nos motiva, nos incentiva a que nos veamos a nosotros mismos con moderación, sin tener un concepto más alto del que debamos tener, con humildad. Eh, claro, tampoco vamos a irnos al extremo de vernos como personas indignas, miserables, pero sí que no busquemos nuestros propios intereses personales y eso requiere humildad, al negarnos a nuestros propios deseos personales, a nuestros propios deseos, anhelos e impulsos, y dejando que Dios sea quien nos guíe, nos actúe, y que sea Él exaltándonos en su debido momento y de la manera que Él quiere. Porque Él vino a traernos propósito y vida a nuestras mentes, a nuestro mundo interno. El, en una ocasión Jesús fue a compartir una comida en la casa de un fariseo y en esa casa habían otras personas, otros maestros de la ley, otras personas distinguidas del momento. Y al sentarse a comer, él se dio cuenta, el mismo Jesús, que todas las personas querían sentarse en los lugares de honor en esa mesa. Y ahí comienza a contarles una historia, una parábola, el de la silla de atrás. Y que quiere decir que él dijo que cuando alguien es invitado a una fiesta de bodas, esa persona debe sentarse en las sillas de atrás, no en las de adelante. Porque si esa persona se sienta en las sillas de adelante, puede venir ese mismo anfitrión de la fiesta, de la boda, y puede ir con otro invitado más distinguido que él y le va a decir, ay, mira, cédele tu puesto a este y vete tú para atrás. Y eso le va a generar vergüenza a la persona que se sentó en los primeros puestos. Y para evitar ese escenario, era mejor que esa persona en principio se siente en las sillas de atrás y en su debido momento el anfitrión de la boda iba a acudir a él y le iba a decir, hey amigo, ¿qué haces tan atrás? Ven para acá a estos primeros lugares. Voy a darte honor frente al resto de los invitados y las personas. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Esto está en Lucas 14. En muchas ocasiones cuando comenzamos a conocer a Dios, a su reino, su amor, estamos muy emocionados, queremos aprender muchísimo y también compartirlo, servir, tocar algún instrumento, eso está súper bien. Sin embargo, nosotros fácilmente nos podemos salir del camino correcto al buscar nuestros propios intereses, al querer recibir protagonismo y honor. Eh, Así sea con buenas intenciones, ¿no? Porque hay un hilo bien delgado entre la humildad y la soberbia y el orgullo. Hay que tener bastante cuidado con eso, porque fácilmente podemos ser humillados por parte de Dios para enseñarnos, porque Él corrige a los que aman y no vamos a salir airosos muchas veces de esa corrección. Así seamos quien seamos, reconocido o no reconocido. Porque tenemos como seres humanos esa tendencia a querer recibir reconocimiento, protagonismo y honra y que nos reconozcan nuestro trabajo y a nosotros como personas. Y ahí está desvirtuándose
el verdadero valor, que es el de formar parte del reino de Dios, de ser un cuerpo y miembro, que cada quien cumple su función de distintas formas y maneras. Eh, por eso también primera de Pedro 4, me parece, él dice que debemos revestirnos de humildad en el trato los unos con los otros, porque Dios se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Que echemos también toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. En muchas ocasiones pensamos que la humildad es el negarnos a poseer bienes costosos, lujosos, y para nada tiene que ver con eso, sino más bien en algo interno, en el corazón, porque la mayor muestra de eso fue el mismo Jesús. El mismo Dios, siendo creador, se convirtió en lo creado para traernos propósito y vida. No vino a ganarse el protagonismo, a que lo honraran permanentemente, sino a traernos propósito y vida para el bien de nosotros. No vino a buscar su propia gloria, sino la del Padre que lo envió. Esto me lleva también a una historia muy interesante de Latif, un árabe que era una persona con escasos recursos, poseía pocos bienes o casi nada, pero un rey cerca del país donde él vivía se enteró de la sabiduría y la inteligencia de este sabio consejero. Mandó a llamar a este hombre y le pidió que fuese su consejero personal. Este hombre acepta, se muda, y cuando se muda, él se va con una túnica, se lleva unos platos para comer y un bastón para caminar. Cuando llega y se presenta con él, hace su trabajo muy bien. El rey queda sorprendido de la sabiduría que tiene y se queda con él trabajando. Pasan los años, él hace un muy buen trabajo, el país va súper bien, prospera en todas las áreas, de una forma extraordinaria. Y en cierto punto sus ministros se dieron cuenta que Latif se dirigía a un cuarto pequeño todos los días a las 5 de la tarde. Estos funcionarios lo vieron con malos ojos y pensaron que estaba conspirando para derrocar a este rey, ¿no? Y bueno, en uno que le comentaron al rey, el rey fue y sí, accedió a la solicitud que le hicieron sus funcionarios de ir a chequear cómo estaba el cuarto y cuál era el plan que tenía para derrocarlo. El rey está muy agnóstico, muy escéptico de esa información, pero igual fue a ver qué era lo que estaba pasando. Un día a las 5 de la tarde el rey va y efectivamente estaba Latif ahí dentro del cuarto. A lo que sale, se consigue con el rey. El rey le pregunta: ¿qué haces tú acá, en este lugar? Porque veo que estás solo. Y Latif le dice: sí, rey, yo vengo para acá siempre, diariamente, y lo que vengo es a ver la túnica, el plato de comida y el bastón que me traje cuando me vine a trabajar con usted. Y yo hago esto para recordar de dónde fui sacado, de dónde yo vengo, y valorar todo lo que ahora disfruto con usted, al trabajar con usted. Ahora tengo una cama súper cómoda para dormir. Tengo mucho dinero, más de lo que necesito y hasta para compartir. Y de verdad que he tenido una vida extraordinaria con usted. Y vengo para valorarlo y para nunca recordar de dónde vengo y lo que estoy disfrutando ahora, y mantener ese agradecimiento con usted. Y les comparto esta historia para
para reflexionar acerca de eso, porque en tantas situaciones Dios nos ha liberado, nos ha consolado, nos ha dado su consejo, nos ha mostrado milagros extraordinarios, pero fácilmente olvidamos sus bondades por el trajín del día a día, por las preocupaciones o afanes de la vida. Olvidamos de su amor, de su gracia que nos da en cada detalle, en cada momento de la vida, ¿no? Y es una reflexión importante, interesante, que Dios nos está diciendo ahora mismo. En una ocasión también Pablo dice, Filipenses 2, que la actitud de nosotros es ser como la de Jesús, que siendo Dios no se le conformó a su naturaleza, sino que se rebajó voluntariamente, no obligatoriamente, sino porque así quiso, a convertirse como en un hombre. Y fue obediente y fue una obediencia de cruz y de muerte. Pero en su debido tiempo Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros también con otras personas, con nosotros mismos y también con el trato con otras personas y con Dios. De muchas veces negarnos a nuestro orgullo, nuestro ego, que por cierto no son otras personas, sino nuestros enemigos. Son elementos que no se ven, invisibles, que vienen a nuestra mente a atormentarnos y a hacernos creer situaciones o asuntos que no son la realidad, como el ego, el orgullo, la impaciencia, el odio, el rencor, el resentimiento, dañando así nuestras relaciones interpersonales con nosotros mismos, con Dios. Y es un enemigo al cual hay que saber que está ahí, pero que ya está derrotado y no tiene ningún poder ni valor sobre nosotros, porque Cristo vino a darnos libertad y vida en abundancia, a propósito. El ego, el orgullo a nosotros nos afana, nos estresa, la soberbia, porque siempre quiere tener mucho más o superar al otro. En cambio, la persona que es humilde, que es mansa, ve al otro como más importante que sí mismo y vive una vida tranquila, en paz, alegre, porque se alegra de las bendiciones, del éxito, lo que le suceda, lo bueno que le suceda a otras personas. Lo ve como si fuese él mismo, ¿no? Así como Dios también nos trata a nosotros. Esa es la reflexión que quería compartirles hoy. Espero que sea de mucho beneficio, provecho para ustedes. Disculpen un poco quizás la voz porque sí siento un gripe, pero en el nombre de Dios que pueda salir de eso rápido. Espero que hayan tenido un súper domingo. Se les quiere de a gratis y nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.